Gabon guztioi, eta mila esker hor bezalean zuen jarretarengatik. Gaur, Eusko Ikaskuntzaren mai inguruan, Radio Vitorian, Eusko Labela dugu mintzagai. Hemen, kalitatea da funtsezkoa, eta gu ere, kalitatezko irratsaio bat egiten saiatuko gara. Muy buenas noches y bienvenidos un fin de semana más a la tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy les hablaremos del Eusko Label. Nuestros invitados nos aportarán todos los datos, pero seguro que a ustedes, igual que a quien les habla, el Eusko Label les es conocido como sello de identidad de productos de calidad de nuestra tierra. Por lo tanto, comenzamos. Y tres invitados en esta mesa del estudio central de Radio Vitoria. A mi derecha está José Manuel Goicoechea, consejero delegado de Iparlat, y también José Manuel Goicoechea fue consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno vasco durante 8 años. José Manuel Goicoechea, Gabón, muy buenas noches. Bueno, el pasado por la política es muy diferente estar al frente o estar metido en cuestiones de empresa que estar al frente de un departamento como Agricultura y Pesca del Gobierno vasco. ¿Son dos facetas de la vida totalmente diferentes? Bueno, en algunos aspectos muy diferentes y en otros muy similares, ¿no? Quizá lo que gestionas es mucho más inmediato, mucho más a corto plazo, mucho más cuantitativo cuando estás gestionando una empresa, y cuando estás en un gobierno en política pues es algo más cualitativo, menos inmediato. Pero la responsabilidad yo creo que en los dos casos es exactamente igual. Conocedor de Eusko Label perfectamente, con la responsabilidad política también al frente del Departamento de Agricultura y Pesca durante 8 años. Bueno, conozco el Label, pero no perfectamente. El Label ha evolucionado mucho. El Label además es un producto generado por muchas circunstancias y muchas personas, y por tanto es muy rico en matices que yo seguro que no conozco todos, segurísimo. Seguimos con las presentaciones. El tema está encima de la mesa, pero poquito a poquito iremos hacia el tema y las cuestiones que queremos llevarles hasta sus receptores. El segundo invitado, Antón Pérez de Calleja Basterrechea, nacido en Zarauz, licenciado en Económicas por la Facultad de Sarrico de Bilbao, desarrolló sus primeras funciones profesionales en la Caja Laboral Popular, perteneciente a la cooperativa de Mondragón. A partir de 1982, y dando saltos en su vida por el currículum intenso que tiene, puso en funcionamiento una pequeña explotación ganadera de ovejas lachas en la que elaboraba queso. Esta iniciativa dio origen más tarde a la creación de la denominación de origen queso Idiazábal. Es también asesor de empresas, redactor de numerosos informes sobre política industrial, especialista en temas económicos en diversos periódicos y consultor del Gobierno vasco en temas relacionados con la llamada política de calidad alimentaria del Departamento de Agricultura. Antón Pérez de Calleja, Gabón, muy buenas noches. Bueno, sí que es curioso en el currículum lo de las ovejas lachas, ¿no? Sí, yo compré un caserío y en un momento determinado decidí ponerlo en funcionamiento y hacer queso del país. Entonces todavía no se llamaba queso Idiazábal, era el queso de oveja de toda la vida. Y bueno, pues como uno tiene una deformación profesional y una vez que hicimos aquello, pues dijimos, oye, vamos a tratar de protegerlo, vamos a tratar de defenderlo frente a las imitaciones y las copias de otros quesos de muchísima menos calidad que venían aquí, se ahumaban y pasaban como queso del país. Y de alguna manera ese intento de defender el producto de casa es lo que dio origen primero a un par de denominaciones como el queso Idiazábal y el chacolí, y luego pues a toda la política de calidad. Es decir, secuestrar el mercado local para los productos locales. Pero, Antón, me imagino que tu relación con el mundo del caserío
existiría, ¿no? Porque de la ciudad llegas al campo y venga, unas ovejas de adelante, pues no suele ser lo típico por lo menos. No creas que tenía demasiados contactos. O sea, eres una persona urbana. Urbana, sí. Yo soy Zaragoza, San Sebastián, en realidad un urbanita. Siempre había tenido la ilusión de tener una casa en el campo y que encima o abajo no viviera nadie. Y bueno, eso fue el comienzo. Y luego pues una deformación profesional, ¿no? De hacer cosas, la fascinación de ver transformarse la leche en queso, ese tipo de cosas, ¿no? Y tercer invitado de esta noche, Germán Muruamendieraz Larrañaga, ingeniero técnico agrícola en dirección y gestión de empresas agrarias, y la experiencia profesional a lo largo de los años le ha llevado a diferentes campos. Por ejemplo, responsable central lechera Lana o director de política e industria agroalimentaria del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco desde el año 1991 hasta 1998 y actualmente director de la Fundación Kalitatea Fundación. Germán, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Esto, Label y la Fundación Kalitatea, ¿qué relación tienen? Porque creo que es fundamental la Fundación Kalitatea en esto que vamos a hablar esta noche. Bueno, Euskolabel, al final, la palabra label o label, lo que quiere decir es una etiqueta. O sea, podemos decir que es Euskal etiqueta. Pero ¿por qué de llamarse Euskal etiqueta le llamamos Euskolabel? Pues porque label, de alguna manera, pues ha sido pues una palabra más desarrollada en otros países donde antes que nosotros han desarrollado los distintivos de calidad, como puede ser Francia, pero la palabra label siempre ha estado relacionada con la calidad y no precisamente con la calidad agroalimentaria, sí también con otro tipo de artículos como ropa, o cada vez que se habla de label, siempre la interpretación que hace la gente es de que estamos hablando de algo de calidad. Entonces, como ya esta palabra tenía un fondo de comercio, pues nosotros a esto le hemos dicho, le hemos dado, vamos a decirlo, un apellido que al final la procedencia de dónde, Euskal Label. Al fin y al cabo, esto que nos has explicado es lo que es Euskolabel y lo que te comentaba, la Fundación Kalitatea, ¿qué hace? ¿Cómo gestiona? Y Euskolabel, de alguna manera, ¿cómo se distingue? O sea, quiere decir que Euskolabel es una palabra, pero luego tiene que haber un gráfico, ¿no? Y el símbolo es una K de Kalitatea, que en su día fue además diseñado por Néstor Basterrechea, y que indica Euskolabel y Kalitatea, y el símbolo en sí, el logotipo es la K. Y la Fundación Kalitatea Fundazioa es la entidad que gestiona este distintivo y a su vez también hace funciones de promoción, de divulgación y de comercialización de otros productos con distintivos de calidad como pueden ser las denominaciones de origen, en concreto la denominación de origen queso Idiazábal, Chacolí de Getaria, Chacolí de Vizcaya, y tenemos también que son posiblemente en un periodo corto tendrán un reconocimiento de Chacolí de Álava, y también otra forma de producción que está en auge y que cada vez se están destinando más hectáreas y más personas, que es la producción ecológica. Por lo tanto, por diferenciar, aclarar términos, no es lo mismo, ni mucho menos denominación de origen que distintivo de calidad. No, una denominación de origen, su propia palabra lo dice, al fin y al cabo está más relacionado a una zona geográfica, principalmente, y también está más relacionado a una variedad o a una, si es un producto vegetal, a una variedad, y si es un producto animal o derivado de un producto animal, a las razas. Aquí tenemos ejemplos como es el queso Idiazábal, que proviene de una leche de ovejas de raza lacha, tiene que ser de oveja de raza lacha, y luego la zona de producción también está delimitada. En este caso estamos hablando de la Comunidad Autónoma Vasca y también la de Navarra. Actualmente, ¿qué productos agroalimentarios tienen el distintivo de calidad Euskolabel? ¿Se pueden enumerar incluso todos ellos? Sí, es una familia, bueno, ya son, vamos a decirlo, 12,
Y empezando por Euskaloquela, que es la carne de vacuno. Tenemos también el pollo de caserío, el cordero lechán, la leche pasteurizada de vaca, de vacuno, los pimientos de Guernica, las guindillas de Ibarra, tomate del País Vasco, alubias del País Vasco, en la cual están agrupadas las 3 variedades que tenemos, la pinta de Álava, Guernica Coindaba y la alubia de Tolosa. Tenemos también la patata de Álava, un producto carismático en Álava, miel, estía. Tenemos también con el pescado, los 3 años llevamos también identificando el bonito del norte y el cimarrón. Y luego, para un conjunto de productos hortofrutícolas, tenemos una marca que se llama Euskalbaserri, que en total suman 12 productos, son los que tienen actualmente este reconocimiento con el distintivo escolar. José Manuel, desde la responsabilidad política que tuviste que llevar a lo largo de 8 años, ¿ha variado mucho desde que dejaste el Departamento de Agricultura y Pesca, o este es un camino similar al llevado durante los 8 años que estuviste al frente del departamento? Hombre, a nosotros nos tocó asistir al nacimiento, ¿no?, a la época infantil y a la pubertad, en todo caso, de este proceso. Era una fase mucho más creativa, mucho menos profunda. Bueno, yo creo que después está mejorado muchísimo, se ha conseguido estructurar los distintos sectores, porque esto cuando surgió, surge de una manera un tanto espontánea, con unos grupos muy reducidos, como un acto de fe. Hoy es un proyecto ya contrastado, y además yo creo que no solo ha conseguido hacer una función de cara al consumidor, es decir, garantizar al consumidor un origen, una calidad y un tipo de producto, sino que provocó que el propio sector se tuviese que estructurar en torno a unos colectivos que no existían, en torno a unos colectivos que llaman de alguna manera gremiales, ¿no? Cada uno de estos labels pues aglutina una serie de productores que tienen que establecer las mismas normas de juego, que tienen que buscar unas estrategias comerciales similares, que tienen que tratar de compartir unos servicios de control de calidad, que tienen una serie de cosas en común, y evidentemente eso ha enriquecido muchísimo, ha evolucionado, y en este momento yo creo que es una cosa mucho más seria, mucho más consolidada y mucho más evolucionada que lo que en un principio hicimos, que era casi una improvisación, ¿no? Pues como cuando hablábamos al inicio de esta tertulia, que bueno, cuál fue el primero, y fue la patata de Álava, que además lo tuvimos que hacer deprisa y corriendo, porque fue como casi siempre en una de esas épocas de crisis de comerciales de la patata, entonces había que darle una solución, aunque fuese coyuntural, y así surgió el label de la patata, aunque era una cosa que estaba prevista, pero de una forma muy rápida y a lo mejor poco elaborada. Hoy yo creo que es una cosa mucho más elaborada. Porque, José Manuel, puede parecer que es desde siempre lo de Euskolabel, pero te tocan los comienzos de este distintivo de calidad al principio, hacia el año 1991, comienzo de los 90, ¿es el principio de todo esto? Bueno, es el principio público. Por detrás estábamos trabajando hacía tiempo, como ha dicho Anchón, yo creo que el primer label, o no el primer label de calidad, sino el primer distintivo de calidad ya existía aquí, era la denominación de origen Rioja, pero el primero que se crea específicamente desde las instituciones vascas es en la denominación de origen Idiazábal en el queso, ¿no? Con un debate inicial de definición de si tenía que haber un único queso, tenía que ser pues una serie de denominaciones, bueno, que de alguna manera pues la falta de experiencia también hacía que entrásemos en cualquier debate de cualquier tipo, ¿no? Y todas las opiniones eran válidas, y eso tiene la virtud de lo creativo, ¿no? Entonces iniciar es mucho más entretenido, y eso fue un proceso previo al nacimiento del label. Por otra parte, nosotros además yo creo que los vascos siempre hemos copiado bastante bien, como decían los ibarreses cuando iban a las ferias. Yo creo que esto se lo digan todas mil veces, que cuando iban a las ferias industriales, los industriales de Ibar les decían a la gente copiar hasta el polvo, hasta el defecto, ¿no? Para que no haya problemas y todo eso. Entonces nosotros, es verdad, no Les salió bien a los ibarreses, Sí, yo creo que al label también, es decir, no hemos sido excesivamente originales. En este tema hemos copiado todo lo que hemos podido
Yo creo que con sentido común, ¿no? ¿Dónde está la Avanzándolo. copia? ¿La copia se realizó? Bueno, depende del producto, ¿eh? Se realizó mucho, pues ya lo ha dicho Germán, ¿no? Los franceses en este tema iban bastante por delante y luego ha habido zonas geográficas dentro de Europa que han... Nosotros hemos copiado mucho los modelos suizos y los modelos daneses en la agricultura, mucho. Pero estamos yendo al norte. No, Suiza no está en el norte, Suiza en algunos temas es incluso mediterránea casi, depende de la parte de Suiza que hablemos, en un país que se parece mucho a este por su complejidad administrativa, su complejidad lingüística, su complejidad climática, su complejidad orográfica y desde el punto de vista agrícola su gran diversidad productiva. Y ellos tenían ya una serie de cosas, yo recuerdo en este momento, por ejemplo, los primeros acuerdos, que estoy hablando del año 90, el 89, que tenían ya con la distribución, con las cooperativas de distribución, las cooperativas de productores, tenían ya un label de calidad que se llamaba Migrosano, en el cual tenían unas determinadas normas de cuidado de los animales, de metros cuadrados mínimos por cabeza, o la estancia en libertad de las gallinas, que en este momento en Europa se ha aplicado una directiva general, pero que Es los el suizos... bienestar de los animales, ¿no? Sí, pero que los suizos de este tema ya tenían sensibilidad hacia muchísimo más tiempo. Entonces nosotros hemos ido copiando, que los modelos fueron fundamentalmente, los labels fueron de Francia y en general la política la copiamos de Suiza y de Dinamarca. En cualquier momento, cualquiera de los tres puede participar, solo tiene que pedir la palabra. Pero, José Manuel, los comienzos siempre son difíciles. Yo no sé si al baserritarra, al agricultor, al ganadero vasco, fue fácil en un principio convencerle de los beneficios de esta política agroalimentaria. Sí, bueno, fue fácil de convencerles a algunos y otros, como siempre, esperaban verlas venir, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota de un pastor que estaba vacunando las ovejas de una enfermedad y cuando vino el vecino le contó que estaba vacunando de otra y cuando se fue le preguntaba por qué hacía eso y dice, porque si me sale bien mi copia y si me sale mal se ríe, ¿no? Pero al principio entraron los convencidos y los escépticos se quedaron fuera, pero como las cosas funcionaron, se fueron incorporando y en todo caso además yo creo que aquí este proyecto es un proyecto muy genérico donde tiene que participar mucha gente, pero sobre todo el factor humano es importante y hubo grandes líderes en cada uno de los labels y eso fue lo que hizo que arrastrasen como flautista. Luego además el éxito estaba más o menos garantizado, somos un país en casi todos estos productos deficitarios, es decir, son productos minoritarios, son productos de una gran calidad, en un país además que tiene esta estima por la buena comida y por los buenos productos, pues, desde mi punto de vista resultó fácil, no es lo que piensan los demás. Hombre, en el nacimiento tuvimos uno de los nacimientos, con uno de los sindicatos, un enfrentamiento verbal, porque decían que había nacido. Y yo les decía que eso es como cuando nace un crío, ¿no? Que hay que dar un par de cachetes para que luego respire bien y tal, pues no, pero al lado también nos daban algunos cachetes de esos, donde estábamos, nos poníamos todos de acuerdo y luego sufría, no sé, Antonio. Bueno, sí, siempre hay una historia, es más o menos contradictoria. Era a la altura de los años finales de los 80 y primeros de los 90, todavía esta historia era chocante. Es decir, la gente no entendía muy bien, entre otras cosas porque habitualmente el que hacía un buen queso o el que hacía unos buenos pimientos, pues los tenía vendido todo y no necesitaba de nada, ¿no? Pero, por ejemplo, por mencionar un producto que yo conozco bien, pues me acuerdo que cuando empezamos a estudiar el tema, el queso ya estaba se producían unas 200 toneladas al año y teníamos problemas para venderlo. Y eso resultaba para mí imaginable. Es decir, ¿Y ahora? Ahora se hacen unos 1.200 toneladas y no tenemos capacidad productiva suficiente para responder a toda la demanda que hay en el País Vasco, ¿no? Desde un principio tuvimos claro la idea de que eran productos locales para el mercado local, es decir, podíamos exportar, pero nunca nos plantearíamos en serio hacer grandes cifras. Y en estos temas, como ha dicho José Manuel, pues dependía mucho de la cultura de cada cual para que hubiera una mayor o menor aceptación. Por ejemplo, en el caso del queso, pues los pastores ni entendieron ni les gustó demasiado la iniciativa. Y de hecho, muy pocos pastores, productores individuales se sumaron a la idea. ¿Y cuál era el problema? Y sin embargo, los industriales, las pequeñas fábricas que hacían queso entendieron inmediatamente que se les proporcionaba una especie de monopolio en el uso de un nombre y que eso desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de la comercialización era una enorme ventaja y se subieron al carro enseguida. Antón, ¿cuál era el problema? Decían los pastores, ¿por qué tengo que elaborar el mismo queso que otros? ¿Por qué le tenemos que llamar igual? ¿Por qué lo tenemos que vender de esta manera?
si bueno, si yo vivo bien hasta el momento. Ese era el planteamiento habitual. Era el planteamiento de una parte del esto. Es decir, había que tener en cuenta que unos lo vendían mejor que otros, unos hacían mejor queso que otros. Es decir, te encontrás con una realidad extraordinariamente diversa, ¿no? Cuando un catalán, Enrique Canut, hace un estudio sobre la elaboración del queso, pues llega a la conclusión de que no había un patrón establecido para hacer queso, que se hacía de muchísimas formas diferentes y casi todas ellas muy personales. Pero a través de ese estudio se llegó a una conclusión. Básicamente estamos haciendo un solo queso. Como yo dije en la inauguración de la denominación de origen, este país no es tan original como para hacer 5 o 6 quesos diferentes, por lo menos diferentes de oveja, a partir de un queso de leche cruda, de elaboración tradicional, etcétera. Antón, otro planteamiento que de alguna manera ya ha salido en la mesa, se habla de la importancia para el sector del Euskolabel, pero ya comentabais, no sé quién lo ha hecho de los tres, que no solo tiene importancia para el consumidor, sino también para el mismo sector en sí. Explica a los oyentes por qué es importante para el consumidor, por supuesto, porque tiene un producto de calidad, pero por qué para los pastores, por qué para los agricultores de patata alavesa, por ejemplo. Bueno, en realidad, y aquí se está diciendo claramente que la iniciativa parte de los productores, es decir, quien desarrolla toda esta política, que entonces se llamó la política de calidad, y el que la inventó está aquí, fue José Manuel, desde el Departamento de Agricultura. Esa política de calidad perseguía una cosa muy clara, perseguía mejorar o incrementar las rentas agrarias que tenían los diversos caseríos, los diversos productores, ¿no? Sí, Sancho, si me dejas una pequeña reflexión, porque todo esto viene a raíz, y yo creo que es a raíz de la entrada en la Unión Europea. Es decir, partimos, antes de entrar en la Unión Europea, de un mercado propio, con unas fronteras que de alguna manera, con sus aranceles, limitaban la importación de otros alimentos, y bueno, con la entrada de la Unión Europea empezamos a compartir un mercado mucho más amplio. Y de pronto, pues nos empiezan a enviarnos un montón de alimentos en cantidades e invariedades. Es decir, invariedades, y eso todos recordaremos los que estamos aquí, pues bueno, ahora durante todo el año estamos comiendo fruta, estamos comiendo casi tomates, pero hace 15 años, pues bueno, pues comíamos en las épocas donde se producía, ¿no? Con lo cual, tenemos que empezar a compartir un mercado mucho más amplio con productores y entidades de comercialización mucho más preparados que nosotros. Con lo cual, nosotros hasta entonces, es decir, desde el punto de vista de la producción, no habíamos tenido ningún problema. Teníamos un mercado amplio donde se vendía todo lo que se producía y, mejor dicho, no se vendía, nos compraban. Ese es el hecho. Es decir, no vendíamos, sino que nos compraban. Pero con la entrada a la Unión Europea, pues empieza a entrar aquí el producto, como he dicho antes, en cantidad y variedad, y de pronto nos empiezan a barrer, nos empiezan a arrinconar de los circuitos comerciales donde se venden estos productos. Y claro, haces la reflexión y dices, bueno, pues tenemos que dar un mensaje a los consumidores para que compren y consuman productos del país. Pero claro, ¿cómo sabe el consumidor de que estos productos son del país, o son de aquí, o son de Francia, o son de Holanda? Pues mínimamente hay que identificar. Es decir, mínimamente la reflexión lógica que se hace es esa, ¿no, José Manuel? Sí, yo creo que fue un gancho, lo dice muy bien, secuestramos el mercado, es decir, lo que se trató fue secuestrar el mercado para un buen producto, no secuestrar el mercado para un buen producto. Esa fue una de las primeras filosofías. Y otra filosofía muy importante y que costó más hacerles comprender a los productores, pero luego la entendieron, es que esto tenía que tener un plus de rentabilidad para la distribución. Es que no podíamos pretender que quien comercializase estos productos ganase menos dinero con estos productos que con los productos normales, porque al final es un profesional que debe esa actividad. Y yo creo que fueron los dos objetivos básicos, es decir, secuestrar un mercado y hacer que sea un mercado interesante para toda la cadena de valor, para el distribuidor, para el productor y para el consumidor. Y cuando se consiguió eso con algunos de los productos al inicio, luego ya los demás, yo no sé, voy a ser sincero, yo de los pimientos de Guernica no había oído hablar, sinceramente, y ahora es que soy navarro y había oído hablar de los pimientos del pino y me parece una cosa exquisita, o sea, y bueno, pues eso, yo creo que fue por eso, no sé, tú traes una imagen, un mercado y un producto y le haces calidad, que ese es el otro tema importante de todo este asunto, y el consumidor y la distribución tienen verdadero afán por localizar eso, ¿no?
¿Tiene un San Benito todo esto, por lo menos a nivel de calle, o por lo menos en un sector de la población? Y vosotros, me imagino, que aportaréis a la mesa la opinión, al comentario que voy a hacer. El San Benito de producto bueno, sí, pero caro también, José Manuel. No sé si caro es la palabra adecuada, o más caro que otros productos de los cuales hablaba Germán que se introducen en el mercado. Bueno, yo igual aquí peco de barrer para casa, ¿no? Pero ahora que tengo responsabilidades en el tema de la leche, bueno, la leche pasteurizada, la leche que tiene label de calidad, es un producto que tiene unas singularidades. Primero, un periodo de vida muy corto, con lo cual hay unas grandes pérdidas de producto. Tiene un tratamiento muy débil y por tanto la cadena de frío tiene que ser muy rigurosa y por tanto es muy costosa. Y es un producto de una gran calidad. Y es un producto que es más caro que la leche que consumimos normalmente aquí, evidentemente. ¿Qué cuesta el litro de leche? Ahora el consumidor en torno a las entre 115 y 120 pesetas. Pero sabes que no, por menos de 90 pesetas puedes encontrar el litro de leche, aunque también recordarán nuestros oyentes la imagen de los ganaderos recientemente en algunos centros comerciales diciendo que esa leche no es leche si está a menos de su precio. Pero es que hay otro fenómeno a analizar aquí, que es que esa misma leche que aquí se consume solo en el 10% de la leche que se consume, en Europa se consume el 90% de este tipo de leche. Y el precio es mayor que el de aquí, a pesar de que son más productores de leche y más exportadores. Lo que pasa es que están valorando un producto que yo entiendo que aquí tiene una dificultad añadida. Y lo digo con toda sinceridad. Y es que no conseguimos, que hay que conseguir, que a la distribución, a los comerciales, a las entidades comerciales, a las tiendas, a los grandes almacenes, etcétera, les sea un producto interesante. ¿Por qué? Porque el consumidor no quiere valorar que el tener un producto en una cadena de frío tiene un sobreprecio, porque eso le cuesta al distribuidor. El frío es caro, el frío es en el almacén es limitado en extensión y además es caro de mantener. Y por tanto tiene que tener rotación. Entonces los productos que se venden en frío son productos de un margen y de un precio muy alto, ¿verdad? Todo el mundo está acostumbrado a comer yogur y paga por un yogur 30 o 40 pesetas y son 250 gramos. O 125 gramos, perdón, 8 yogures habían un litro. Y bueno, eso no le escandaliza porque tiene un referencial. El problema que tiene la leche pasteurizada y que pueden tener estos productos es que se pueden estar refiriendo a productos que no tienen ninguna característica que se les parezca y que sea sustitutorio. Entonces, claro, si queremos sustituir, eso es lo mismo que querer beber vino de mesa o un vino de reserva y todo el mundo sabe que hay una diferencia sustantiva. Pues con los productos de calidad son productos de reserva de gran reserva. En definitiva, se llaman igual, pero no son iguales. Eso. Es que es el caso. No podemos hablar de... Si hablamos de pollo, pues Pollos son todos. tenemos, hoy en día, por lo menos lo que se conocen, hay tres tipos de pollo, ¿no? Hay un pollo intensivo que se llama de plástico, de 30 a 32 días. Hay otro pollo pues que puede ser su periodo de crianza de unos 45 días aproximadamente, de corral. Y hay otro pollo, que es el pollo basar Coyascua, que es el que clasificamos nosotros, que es un pollo pues, que tiene un periodo de crianza de 90 días, con una alimentación específica, principalmente a base de maíz y criado al aire libre. Germán, pesetas al kilo, 750 o más, pero también 77-80 días de elaboración, de maduración. Mira, en relación con el tema del precio hay una cosa que es clara. Además de que estamos desarrollando una política agraria, nosotros estamos funcionando rigurosamente en una economía de mercado. Lo que nosotros sabemos es que si nos ofrecemos al mercado, a ese mercado que le gusta o dice que le gustan los productos locales, pero le presentamos un producto caro, nos sacan a boinazos de ese mercado si no ofrece una calidad diferencial y distintiva. No hubiéramos durado ni 3 meses. Es decir, toda esta estrategia se hubiera ido por el desagüe si además de un precio más caro no hubiéramos ofrecido una calidad superior. Siempre tuvimos muy claro, desde el gobierno, desde las empresas, desde las instituciones, de que tenía que haber una correlación entre el mayor precio y la mayor calidad. Y yo creo que el éxito de toda esta política ha consistido en que precisamente no nos han sacado del mercado, todo lo contrario. El queso ya estaba, que era un queso que estaba sobre las 800.000 pesetas, hoy se vende a 2.000 pesetas el kilo. Bastante más del doble, por ejemplo, que un queso de mezcla que está sobre las 700-800 pesetas.
el famoso manchego de mezcla, 700 o 800 pesetas. No tenemos ningún problema para vender nuestro queso a 2.000. ¿Por qué? Porque hay un diferencial de calidad. Pero yo no sé si es que el consumidor, entre los cuales me incluyo, no tenemos bien amueblada la cabeza en algunos momentos. Porque ciertos productos de los que hemos comentado, Udesco, Label, pues tienen una salida al gran mercado por lo menos mucho más sencilla, ¿no? Hablo, por ejemplo, del vino de año Rioja Alavesa. O hablamos del queso Idiazábal, que ha sido un ejemplo. Cierto es que a la gente le gusta beber vino de Rioja Alavesa, aunque tenga que pagar un tanto. Y durante la campaña del año pasado nos dimos cuenta que había que pagarla, ¿no? El queso, lo mismo. El queso Idiazábal es un queso muy extendido entre la población. Pero, por ejemplo, no hace 10 años. Ajá. No hace 10 años. Ocurrirá lo mismo con los pimientos de África. Tiene que ocurrir rigurosamente lo mismo. Sin duda. De hecho ocurre. Y con otros productos. Sí. Y Bonito. como ejemplo te voy a dar en el pimiento de la Rica, el año anterior, todavía este año no hemos terminado, pero casi el 50% del pimiento valorizado salió fuera de la comunidad autónoma del País Vasco, principalmente a la restauración, y principalmente Madrid y Barcelona. Es decir, es un producto, pero muy solicitado por unos segmentos de mercado y un segmento de consumidores. No, lo que ocurre es que dentro del label hay tal disparidad de productos que no tienen el mismo comportamiento ni van al mismo segmento de mercado. Hay productos pues que van claramente al sector de la alimentación, otros que van claramente a la esto familiar, por ejemplo, bueno, las patatas de Álava. La patata de Álava es un producto que, bueno, en alguna manera no se valoraba excesivamente. Los alaveses además han convivido con la patata y han vivido la patata como producto de siembra, no como producto de consumo. Bueno, ha llegado un momento en que el mercado de la patata se ha sofisticado de tal manera en que la gente empezó a comer unas patatas que no sabías muy bien lo que comías. Los alaveses tenían un patrimonio, más de 10.000 clones distintos de variedades de patatas tenían los alaveses, y probablemente el arsenal genético de patata más importante del mundo esté en Álava. Y hay variedades de Álava que se llaman pues Nagore, que se producen solo y exclusivamente para el mercado inglés, por poner algún ejemplo así un poco atípico. Pero además de eso, es un producto que en este momento ya está evolucionando. Y lo mismo que en este momento se está comercializando la leche pasteurizada, se empieza a comercializar la patata más elaborada. Es decir, pelada, troceada, limpia y además con garantía de que la variedad que vas a utilizar, porque la ama de casa en este momento no sabe qué variedades para freír, qué variedades para cocer. Y en este momento tienes ya un sistema de comercialización y de distribución de la patata que es servir, freír sin tener que pelar, sin tener que desperdiciar y además sabiendo que son patatas que se van a freír. O cocer patatas que sabes que se van a cocer bien. Y además está entrando en este sector de la patata algo que, pues como decían son del queso, hace 5 años no se vendía un solo kilo de patata preelaborada a la restauración. Hoy prácticamente toda la restauración pretende que le venga la patata certificada, limpia y sin mermas. Y sin trabajos secundarios en la cocina. Y eso va ascendiendo a una gran tenacidad. Y hay un cuarto producto que todavía no está aquí, pero que llegará al label, aunque está dentro de Salvaserre, que son los productos de cuarta gama, los productos terminados, las ensaladas terminadas, etcétera, que estoy seguro que en 1 o 2 años van a estar todas dentro del label, porque también los hábitos de consumo y de mercado evolucionan y el label tiene que estar adaptado a esas nuevas situaciones de mercado, y que yo creo que además hace que se adopte más fácil la gente que está incorporada al label que quien individualmente está gestionando su mercado. Es una salida a estudiar también en el futuro. Por ejemplo, aquí en Álava, desde luego, en los últimos años la preocupación del sector de cara al mercado es grande. Ahora mismo los agricultores han estado y están en la calle por el tema de los carburantes. Principalmente la zona central de Álava vive de cereal, patata y remolacha. Y en el caso de la remolacha, con las cuotas marcadas. De cara al futuro existe preocupación porque están marcados los precios, de alguna manera, cereal, patata, es el mercado el que te lleva de un camino a otro. Es una salida porque la agricultura, incluso en algunos momentos, se plantea por parte de la ciudadanía, pero es rentable. Hoy ser agricultor es rentable para la sociedad. El tema de la agricultura, por ejemplo, hablamos del caso Alavés, que en concreto
En su zona central tiene sobre todo cereal, patata, remolacha. José Manuel, ¿cómo se puede, de alguna manera, salvar esos problemas del mercado actual con el Euskolabel? ¿Es posible? Bueno, yo creo que sí, es posible. Y la rentabilidad del sector está en la rentabilidad de la empresa individual y la rentabilidad social, que son dos cuestiones a veces diferentes. Eso es lo que plantea siempre el sector. Sí, sí, que son dos cuestiones diferentes. Los suizos acuñaron una frase que era que si no tuviesen agricultores habría que reinventarlos, porque son los que están convencidos, los suizos están convencidos que son los que mantienen un equilibrio territorial desde el punto de vista medioambiental y desde muchos puntos de vista. Pero bueno, independientemente de eso, se está dando ya un fenómeno en la llanada alavesa, en la zona media de Álava, que no se ve con mucha intensidad, porque todavía está, pero está apareciendo una gran diversidad de cultivos. Ahí está la remolacha, evidentemente un cultivo fundamental, está la patata, está el cereal. Pero están apareciendo contratos de suministro ya de algunas hortalizas y de algunas judías que se están mecanizando y que son las que yo digo que van a entrar en la cuarta gama y que se van a labelizar. O agricultura ecológica, por poner un ejemplo. Agricultura ecológica. Está ahí, por ejemplo, la dubia pinta de Álava, que hace unos años pues no se producía en cantidades importantes y que cada vez se producen cantidades más importantes. Y eso, hombre, no va a ser una transformación de levantarse un mes de junio y al año siguiente encontrarse todo cambiado, todo el paisaje de la llanada cambiado, pero que ahí se está dando un proceso permanente de cambio, con contratos estables, de empresas transformadoras, en la aportación de judías, en la aportación de guisante, en la aportación de lechuga, en la aportación de alubias, etc., que dentro de más o menos tiempo acabarán todas labelizadas. De hecho, la zona de Zambrana se está ampliando a otras comarcas dentro de Álava y esto... Y luego, bueno, lo que decía José Manuel, lo que pasa es que la gente también quiere los resultados que vengan rápidos a corto plazo, y eso no es posible. Leí unas declaraciones precisamente ayer, porque el domingo se celebró la alubia, el día de la alubia pinta de Álava en Pobres, ¿no? Y creo que era el presidente que decía que bueno, que a ver si el distintivo Euskolabel les ha supuesto algo, porque hace un año que se decidió ese reconocimiento y contestaba, hombre, pues que no demasiado, porque que el Euskolabel no se conoce mucho en Barcelona y en Madrid y tal. Y yo me hice la siguiente reflexión, digo, lo que no se conoce es la alubia pinta de Álava. No es el Euskolabel. Lo que hay que conocer es el producto, y si ese producto está certificado con un sitio de calidad, pues estaría mucho mejor, o sea, que decir, pero sin duda que durante este año, pues también hacía declaraciones, otra productora me decía que se los quitan de las manos y que valoraba muy positivamente, y decir, que al final la valoración es bastante dispar, y en casi todos, pues lo que se pretende es que, bueno, los beneficios, pues que lleguen en un periodo corto, y eso no es posible, sino que es lo que decíamos antes. Dentro de la cadena de valor, el primer beneficiado tiene que ser, y en este caso lo tenemos claro, con el tema de los distintivos de calidad, tanto con denominaciones de origen como con el Euskolabel, el gran beneficiado es el consumidor. Y luego, tienen que ser los siguientes eslabones de la cadena, y tenemos que generar suficiente valor añadido en todo este proceso para que también le llegue algo al productor. Es decir, aparte de no tener problemas para vender, que lo comercialice de forma fácil, que también obtenga una rentabilidad por haber hecho las cosas bien. El ejemplo más claro es el del vino, el vino de Rioja. A veces el peso de la denominación, de la denominación de vino de Rioja, ha llegado a ser tan importante que creemos que el vino se vende por ser de Rioja. Y yo siempre he destacado que a Rioja la han hecho las bodegas. Es decir, no fue el Rioja el que hizo a Riscal, o hizo a Cosme Palacio, o hizo a Solago, sino Solago en Riscal y Cosme Palacio hicieron el Rioja. Es decir, ha habido una iniciativa importante que luego ha recibido el premio de tener una especie de label generalizado que era el Rioja. Pues aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Es decir, toda esta reflexión surge de una comisión. No tanto en el caso de Álava, pero sí en el resto del País Vasco. Hace muchos años se llegó a la conclusión de que nosotros no éramos competitivos. Es decir, uno ve el paisaje de este país y dice, no, aquí nunca podemos llegar a la competitividad que pueden tener, por ejemplo, en el cereal de Castilla. Es decir, por razones simplemente dependientes, de superficies, de tamaño de explotaciones, etcétera. Y entonces, cuando llegamos a la conclusión de que no podíamos ser competitivos en precio, decidimos que teníamos que ser competitivos en calidad.
¿Y qué implica eso? Que tienes que establecer una especie de puente entre unos productores que generalmente suelen estar dispersos y unos consumidores que también suelen estar dispersos. Y las cosas funcionan con el label cuando estableces ese puente, cuando unes a unos productores por un lado para producir de una determinada manera y unes a unos consumidores por otro lado para que se habitúen a consumir este producto. Pero eso requiere gestión. Como muy bien ha dicho Germán, no es que no conozcan el label, lo que no conocían era la alubia pinta. Y no conocían la alubia pinta porque los productores de alubia pinta de Álava nunca se habían molestado, nunca habían entendido que para defenderse corporativamente tenían que unir esfuerzos. Ni siquiera era alubia pinta a la mesa, era alubia de pobres. Alubia de pobres, exactamente. Y cada uno la distribuía como le daba a entender, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la alubia de Tolosa, otra alubia famosa, cuando se hicieron los primeros estudios para reglamentarla y para homogeneizarla, se descubrió que había 112 tipos de alubia de Tolosa. Es decir, cada cual hacía las cosas a su leal saber y entender, y las vendía como se le ocurría. Y a nadie se le ocurría ponerlo en un saquito como el que ahora se han acostumbrado a ponerlo todo, etcétera. Hasta que llega, como ha dicho Germán, hasta que llega el mercado común, hasta que llega la competencia, hasta que llega el momento en que o te unes y creas una marca, y eso que se llama ahora un fondo de comercio, o desapareces, o te barren, o te sacan del mercado. Insisto, nuestra estrategia ha sido una estrategia de calidad, es decir, nunca por precio, porque siempre sabíamos que nuestros costes de producción eran por lo menos un 20, un 30 o un 40% más altos que la media comunitaria. Así que teníamos que inventar otro valor añadido. Como tú has dicho antes, sí, lo vendéis más caro, sí, pero lo vendemos más caro a cambio ¿de qué? Primero, esas 112 especialidades se han convertido en 3 o 4. Ahora ya no hay gorgojos, ahora todo está certificado en un saquito y sabes, tienes la garantía del origen y la garantía de la calidad. Te están vendiendo, te están dando algo más que un producto. Y sabes que el año que viene, el siguiente vas a tener ese producto. Y entonces ahí es cuando empieza a funcionar, cuando se crea una especie de sinergia. Y algo que ha dicho José Manuel, al principio se crea para vender, o se crea como si fuera una especie de conspiración para vender más caro. A la larga, esto ayuda a reestructurar el sector. Quedan los buenos, los mejores, los que lo saben hacer bien, los que cumplen las condiciones del reglamento y no los demás. Y al final el sector se ordena. Es lo que se llama la cadena agroalimentaria, o la interprofesional, es decir, productores, elaboradores, transformadores, distribuidores. Y entonces todo se ordena en un conjunto lógico. Y ese es precisamente el resultado final del label, ordenar un sector. Sí, al final la reflexión es decir, cómo competimos en un único mercado con distintos modelos de producción, con distintos climatología, con distinta orografía, con sistemas de producción diferentes, bien intensivos, semi-intensivos, pues haciendo un análisis de lo que nosotros somos, es decir, qué modelo de producción tenemos nosotros, qué orografía tenemos, pues la única manera es diferenciarnos por calidad. Y la calidad, la verdad es que es una palabra que lo utilizamos muchísimo en cada fase, pero que hay que objetivizar, que hay que hacerlo medible, con parámetros medibles, y para eso cada producto de estos cuenta con un reglamento de uso y de gestión en donde se especifican todos estos parámetros que son medibles. Y cuenta con algo muy importante: casi todos estos labeles tienen al final un comité de cata, es decir, una serie de señores que saben de gastronomía y que al final te prueban el producto. Y no basta con cumplir el reglamento. Como dicen los franceses, de los que tomamos muchas ideas, al final un producto de label tiene que saber mejor. No basta con que sea vasco, no basta con que hayas cumplido una serie de exigencias. Al final, en el plato, una chuleta de Euskal Okela, o un pollo de Lumagorri, o un queso y azaba, tiene que saber mejor, porque si no, volvemos a aquella ecuación de más caro sin contraprestación, a los 3 meses
el mercado te saca buenatos. 7 minutos, 6 minutos 7 los que nos quedan para finalizar esta mesa redonda. Mirando un poco al futuro, José Manuel, en tu opinión, ahora mismo, ¿hacia dónde va la política de la fundación de Eusko Label? También está Germán, que nos explicará, pero productos de la tierra que requieren todavía el label, o lo que nos indicabas, por ejemplo, para el caso de Álava, también citábamos el chacolí de Ayala, pues es un producto de la tierra que va hacia el label, pero también otra política a seguir es creación, por ejemplo, de nuevos labeles, nuevos campos en la materia de la agricultura que quizás no son conocidos por estos labels, pero que se pueden aplicar a nuestra tierra. Bueno, yo creo que esa respuesta, desde el punto de vista de lo que es el label, la tiene que hacer Germán, ¿no? Yo contestaría desde otro punto de vista. Al final el label se va a tener que adaptar a lo que haga el mercado. ¿Y qué está haciendo el mercado? ¿Cómo se está comportando el mercado? En este proceso de concentración, de globalización, de una serie de factores. Bueno, al final, yo estoy de acuerdo con Anchón también, el mercado se globaliza, la gran distribución, pues está tomando una participación cada vez mayor del mercado, estamos asistiendo a una huelga del sector de comercio, pues el proceso de estructuración, etc. Pero hay una cosa cierta, el consumidor marca tendencias hacia los productos de calidad, sobre todo en la alimentación. Ya no se habla de alimentarse, ahora ya casi se habla de una dieta desde el punto de vista incluso sanitario, ¿no? Y todo el mundo tiene que buscar el nicho del mercado. Y entonces los productos del país tienen que buscar su nicho del mercado y lo encontrarán. ¿Será por la fórmula del label? En la medida en que el label evolucione con sentido común hacia eso. Si no, tendrán que aparecer otras fórmulas. Yo tengo la esperanza de que el label evolucione claramente hacia eso. Y insisto, A pesar del pollo de plástico, el Euskal Oilaskoa seguirá. Seguirá y seguirá ganando No, carrera. gracias al pollo de plástico, a las ganas del público de comer un pollo diferente del de plástico, es como tiene sentido la existencia de un pollo de un magorri que vale 3 veces más. Bueno, y la agricultura ecológica será también un sector que va a crecer, y va a crecer yo creo que con una relativa celeridad. El problema es convencer al agricultor. No, igual que los no, comienzos no, no, de no, los no, 90. no, Yo por lo menos por la experiencia que tengo con agricultores ecológicos, No. precisamente de la llanada, cuando me dicen sus dificultades para convencer a otros compañeros. Ya, pero precisamente la dificultad está en demostrar resultados evidentes. Y en este momento todavía la agricultura ecológica no ha encontrado una vía de distribución clara y unas cadenas de distribución lógicas. Mira, José Manuel, un detalle, luego voy yo con la mía. Los suizos tenían perfectamente determinado que con toda la inquietud que tienen los suizos en los temas ecológicos, solo un 15% de los consumidores suizos estaban dispuestos a pagar un 15% más de costo por los productos ecológicos, no por los productos del label, por los productos ecológicos. Es decir, hay un mercado de un 15%. ¿Qué estoy diciendo yo? Que ese 15% de población va a crecer a un 25%, a un 30%. Y eso va a hacer que la demanda ordene el sector productor. Y no al revés, ¿eh? José Manuel, ahora voy con el detalle que te quería apuntar. Jueves, ya sabes que los jueves en Vitoria-Gasteiz se realiza el mercado. 12 productores están hoy en día en la Plaza de Toros, en el parking, vendiendo sus productos. Entre ellos, un productor ecológico. Él es el que me comenta, mira, de los 12 que estamos aquí en Vitoria-Gasteiz todos los jueves y sábados, intento convencer a alguno de ellos y no hay manera. Con alguno de ellos parece que va entrando poquito a poquito, pero son 12 y de momento productor ecológico solo estoy yo. Y eso que les presento todo lo que estamos haciendo en nuestro campo, por las instituciones. Bien, yo te contestaría eso de que estamos hablando de Álava. Es que Álava tiene alternativas que en los otros dos territorios no los tienen. Es decir, ya hemos comentado antes, las tres cultivos principales, que es el cereal, la patata y la remolacha, y la horticultura, que es la que están dando, y tienen, o sea, quiere decir que de alguna manera tienen alternativas y están saliendo por ahí, ¿no? En cambio, se está desarrollando a mayor velocidad en los otros dos territorios. ¿Por qué? Porque no tienen esas alternativas y hay que ir buscándolas. Yo creo que hay otra razón, Germán. Hay una posibilidad de mercado inmediato en los otros dos territorios donde la gente casi comercializa en la puerta de casa que le permite hacer eso. Pero en todo caso, en Álava es más difícil, pero la agricultura ecológica va a pasar como con el resto de los cultivos. Va a ir creciendo. Y va a ir teniendo un mayor margen, pero va a ser un crecimiento progresivo, porque tampoco el consumidor hoy está dispuesto a hacer unos esfuerzos
excesivos con el tema de la agricultura ecológica. Eso sí, este productor ecológico de la plaza de toros en Vitoria-Gasteiz no da abasto vendiendo, ¿eh? No para. Pero ¿qué porcentaje del consumo de Álava supone el que haya un productor ecológico? Eso es lo que estoy diciendo, es decir, que tiene que crecer en paralelo la producción y el mercado. Y además yo a los agricultores les diría, hay que rarificar el producto. Los excedentes desde el punto de vista comercial siempre son malos. Y a mí me parece que una de las cosas que hay que hacer es rarificar el producto dándole mucha calidad. Es mucho más rentable que masificar el producto entrando en productos muy genéricos. Ahí no tenemos nada que hacer. Esa es una experiencia que ya me han contado aquí 2 veces hoy que no tenía ningún futuro. Y es cierto que no lo va a tener tampoco en la agricultura ecológica. Es decir, como los agricultores ecológicos hagan dentro de la gama de producto ecológico un producto de una calidad desde el punto de vista ecológico genial, pero desde el punto de vista de sabor, etcétera, etcétera, no suficientemente adecuada a los hábitos de consumo de aquí, tampoco funcionará. Es decir, tiene que tener un plus. Nosotros cuando hagamos agricultura ecológica, los vascos tenemos que tener agricultura ecológica y un plus de producto de calidad. Antón, Germán, medio minuto. Eusko Labelsi, ¿por qué, Antón? Por todas las razones que hemos dicho, pero sobre todo para establecer ese vínculo entre productores y consumidores. Aunque el país sea pequeño, de hecho las ciudades viven a espaldas a agricultores y buena parte de los agricultores viven a espaldas de las necesidades del mercado. Yo hace mucho tiempo, viendo un poco cuál es la estructura económica de este país y teniendo en cuenta pues, que la agricultura representa el 1,5% del PIB, pues llegar a una conclusión, que los agricultores tienen que preguntarles al 95 o al 98% restante, ¿tú qué quieres que yo te haga? A veces no son productos, pueden ser servicios, como por ejemplo es el caso del agroturismo, ¿no? Que yo creo que está teniendo y va a tener un éxito creciente. Pero al final hay que preguntarles a esa gente, ¿qué quieres que yo te haga? Germán. Yo creo que he contestado desde el punto de vista del productor, y yo aquí no hemos hablado demasiado de los consumidores. Nosotros hay que reconocer que en la aceptación que estos productos y que este distintivo ha tenido entre los consumidores, que ha sido excepcional. Con lo cual, pues nos han devuelto una responsabilidad muy grande. Es decir, tenemos que hacer las cosas bien. No podemos engañar al consumidor, tenemos que hacer las cosas bien, porque lo demás es como decía antes Antón, nos sacarán a buenazos fuera del mercado. Hau duzue, Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurua. Mila esker zuen arreta dengatik, esan bezala, eta datorren asteburua.